Lenguaje, trauma y cuerpo. Cuando las palabras no dichas enferman. El papel del lenguaje en la recuperación del trauma es fundamental, ya que proporciona a las personas los medios para articular sus experiencias, facilitando así la comprensión y el procesamiento de lo vivido. Al verbalizar lo que se ha mantenido oculto, se abre la puerta a una nueva perspectiva, donde el individuo puede dejar de ser simplemente un recuento de traumas no expresados y comenzar a narrar una historia de superación. La combinación de la verbalización con los enfoques somáticos permite abordar el trauma de manera holística, integrando mente y cuerpo en un proceso de sanación significativo y profundo. El proceso de verbalización no solo actúa como un liberador de la carga emocional que pesa sobre el cuerpo, sino que también permite a las personas reconstruir su identidad a partir de sus experiencias. A medida que los individuos van compartiendo sus narrativas, comienzan a entender que el trauma no define quiénes son, sino que se convierte en un capítulo de su historia que forma parte de su desarrollo personal. Esta reestructuración de la narrativa personal empodera a las personas, dándoles la fuerza necesaria para enfrentar su pasado y transformar esa experiencia en un motor de cambio y crecimiento. La terapia narrativa no solo ayuda a los individuos a transformar su narrativa, sino que también les proporciona un espacio seguro donde pueden explorar emociones complejas y dolorosas. A medida que los pacientes articulan sus experiencias, a menudo descubren conexiones ocultas entre sus síntomas físicos y el trauma no verbalizado. Esta toma de conciencia no solo facilita el proceso de sanación, sino que también aborda la raíz de su sufrimiento, permitiendo una conexión más profunda entre la mente y el cuerpo. El lenguaje, en este contexto, se convierte en un vehículo para la autoexploración, transformando el dolor en un puente hacia la resiliencia y el empoderamiento. El uso del lenguaje en la terapia narrativa también tiene un impacto en la percepción de poder de quienes han sufrido trauma. Por ejemplo, al contar sus historias, las personas pueden identificar los patrones de sufrimiento y reconocer sus propias fortalezas. Este proceso no solo les ayuda a despersonalizar el trauma, sino que también les brinda la oportunidad de reescribir el significado de sus experiencias, convirtiendo los recuerdos dolorosos en herramientas para la sanación. A medida que el individuo se apropia de su narrativa, se fomenta un sentido de agencia, permitiendo que cada parte del relato, incluso las más dolorosas, se transformen en fuente de aprendizaje y propósito. En este contexto, el lenguaje no solo actúa como un medio de expresión, se convierte en un catalizador para la transformación personal y la reclamación de la identidad. El papel de la escritura terapéutica en este proceso es clave, ya que permite a los individuos dar forma a sus emociones y experiencias de una manera estructurada. Al plasmar sus pensamientos en palabras, los pacientes pueden descomponer sus vivencias traumáticas en fragmentos más manejables, facilitando así la reflexión y el análisis. Este proceso no solo ayuda a liberar tensiones acumuladas, sino que también promueve la identificación de patrones y conexiones entre el pasado y su impacto en el presente. La escritura terapéutica, por lo tanto, no solo actúa como un medio de expresión, sino como un camino hacia la comprensión y la sanación del trauma. En este sentido, la conexión entre el lenguaje y el cuerpo se vuelve evidente al observar cómo, a través de la verbalización de estas experiencias, el individuo comienza a deshacer las tensiones físicas que han estado almacenadas. Las prácticas como la escritura expresiva pueden facilitar el acceso a recuerdos difíciles y permitir una reflexión profunda sobre ellos, creando un espacio para que surjan nuevas comprensiones y significados. Integrando la narración con vivencias corporales, se promueve no solo la sanación emocional, sino también una mejora tangible en la salud física y el bienestar general, reflejando la interrelación entre mente y cuerpo en el proceso de recuperación del trauma. El lenguaje, por tanto, se presenta como una herramienta esencial no solo para la verbalización del trauma, sino también para el desarrollo de una narrativa de resiliencia. Cuando los individuos son guiados a través del proceso de narrar sus experiencias, permiten que su historia evolucione más allá de las limitaciones del dolor y del sufrimiento, emergiendo como protagonistas activos de su propia vida. Al hacerlo, transforman recuerdos dolorosos en capítulos que contribuyen a su crecimiento personal, creando un sentido de continuidad en su identidad y fortaleciendo su capacidad para enfrentar futuras adversidades.
Esta capacidad de reescribir la historia personal a través del lenguaje no solo brinda alivio emocional, sino que también refuerza la conexión entre la mente y el cuerpo, ayudando a liberar las tensiones y síntomas físicos a los que se han visto sometidos. En este contexto, comprender cómo cada individuo puede utilizar el lenguaje como una herramienta de autoconocimiento y liberación es vital. Abordar el trauma de manera eficaz requiere un entorno terapéutico donde la verbalización sea fomentada y celebrada, un espacio en el que la voz del paciente sea escuchada y valorada. La interacción entre el lenguaje y el cuerpo, cuando se reconoce y se facilita, permite a quien ha sufrido una experiencia traumática reenfocar su relato. Este proceso de redefinición no solo representa un cambio en la narrativa personal, sino que también abre la puerta a la posibilidad de la sanación física y emocional. Así, el viaje hacia la recuperación se convierte en un camino de autodescubrimiento, donde el individuo puede finalmente encontrar paz y un renovado sentido de identidad. Además, el reconocimiento de la importancia del lenguaje en la recuperación del trauma destaca la necesidad de crear espacios terapéuticos en los que se fomente la expresión abierta y auténtica. Los terapeutas deben estar capacitados para guiar a los individuos en este viaje, proporcionando apoyo y validación mientras se enfrentan a las emociones difíciles que surgen al contar sus historias. La empatía y la comprensión en la interacción terapéutica facilitan la creación de un entorno seguro, donde las personas se sientan libres para explorar sus experiencias sin miedo al juicio o la desaprobación. A medida que avanza el proceso de verbalización, se abre la posibilidad de que el trauma transformado por el lenguaje comenzará a sanar el cuerpo, permitiendo que los síntomas físicos se disipan y una nueva narrativa, más resiliente y empoderada, emerja del dolor. El lenguaje actúa no solo como un medio de comunicación, sino también como una herramienta fundamental para la sanación integral en el proceso de recuperación del trauma. A medida que se trabaja en la integración de la narración y la experiencia corporal, se habilita un espacio donde las emociones reprimidas pueden salir a la luz. Esta conexión permite que las narrativas se reescriban desde un lugar de empoderamiento, brindando así a los individuos la oportunidad de no solo contar su historia, sino de transformarla en un relato de fortaleza y resiliencia. La exploración de estas vivencias a través del lenguaje se traduce en una profunda reestructuración de la identidad, permitiendo que lo que una vez fue un peso se convierta en un testimonio de superación. En este sentido, el papel del lenguaje en la recuperación del trauma no puede subestimarse. Es, sin duda, el puente que conecta el dolor del pasado con un futuro lleno de posibilidades. El poder del lenguaje para transformar narrativas y liberar el trauma va más allá de la simple verbalización. Cuando las personas se sienten capaces de compartir sus experiencias de manera auténtica, se produce un cambio significativo en su relación con el trauma. Esta conexión entre la experiencia y la expresión verbal no solo promueve la sanación, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y entendimiento. En escenarios terapéuticos, estas narrativas pueden ser reflexionadas y muchas veces reinterpretadas, permitiendo que se reconozcan nuevas realidades. Este proceso de reivindicación del lenguaje y de la propia historia se convierte en un acto de resiliencia y autonomía, donde el individuo no solo recupera su narrativa, sino que florece en su esencia. En conclusión, el lenguaje es el vehículo que permite a las personas dar sentido a su sufrimiento y, a través de esta transformación, avanzar hacia un estado renovado de ser. El lenguaje se erige, entonces, como un elemento esencial en el proceso de recuperación del trauma, actuando como un puente entre el dolor del pasado y el poder transformador del futuro. A través de la verbalización, las emociones somatizadas pueden liberarse, permitiendo que las personas se reconecten con su cuerpo y su historia. Este proceso, en su esencia, proporciona a los individuos la oportunidad de reconquistar su voz, transformar su autoimagen y redefinir su identidad. Al articular su narrativa, no solo echan luz sobre las sombras del trauma, sino que también crean un espacio seguro donde la sanación se pueda gestar, haciendo del lenguaje un aliado en el viaje hacia la resiliencia y la restauración del bienestar. Además, el proceso de verbalización del trauma tiene un impacto profundo en la capacidad del individuo para recuperar su voz y su autonomía. A medida que las personas comienzan a contar sus historias, se sienten cada vez más empoderadas al ver que su dolor puede ser expresado y comprendido.
Este acto de compartir se convierte en un catalizador que no solo libera las emociones reprimidas, sino que también establece conexiones significativas con los demás, creando una red de apoyo que es crucial para la sanación. El lenguaje, entonces, actúa no solo como un medio de liberar el trauma, sino también como un vehículo para forjar relaciones basadas en el entendimiento y la empatía, impulsando al individuo hacia un futuro donde el sufrimiento ya no define su existencia. El lenguaje no solo se convierte en el medio para expresar lo que ha sido vivido, sino que también actúa como una fuerza unificadora que acerca al individuo a un estado de bienestar. A través de la narración, las personas pueden reconstruir una identidad que ha sido fragmentada por el trauma. Este proceso de integración puede facilitar la reconciliación del pasado con el presente. Al hacerlo, las personas no solo encuentran significado en sus experiencias, sino que logran liberar las amarras que el trauma había impuesto, permitiendo que surja una nueva versión de sí mismos, llena de resiliencia y capacidad para afrontar el futuro. El diálogo entre el lenguaje y la sanación conecta profundamente con la experiencia del trauma, abriendo caminos hacia la transformación personal. Mientras exploramos las formas en que la terapia narrativa y la escritura terapéutica pueden liberar al individuo del peso del pasado, se hace evidente que cada palabra pronunciada, cada frase escrita, actúa como un hilo que teje una nueva identidad. En este viaje de reconstrucción, el individuo transforma no solo su narrativa, sino también su relación con el cuerpo y el dolor, permitiendo que la resiliencia florezca de las cenizas de su sufrimiento, creando así un futuro donde el trauma ya no define su existencia. El poder del lenguaje en la recuperación del trauma radica en su capacidad para transformar experiencias dolorosas en narrativas significativas. Al articular lo que se ha mantenido oculto, los individuos no solo liberan tensiones acumuladas, sino que también reescriben su relato personal desde una perspectiva de empoderamiento. Esta reconfiguración no se limita a una simple verbalización, implica un proceso profundo de reinterpretar su dolor, permitiendo que el sufrimiento se convierta en una vía hacia el crecimiento personal y la resiliencia. Así, el lenguaje no solo actúa como un medio de expresión, sino que se establece como un verdadero catalizador de sanación, integrando cuerpo y mente en un camino de autodescubrimiento y transformación. El enfoque de la terapia narrativa resuena con la necesidad de dar voz a aquellos que han sufrido en silencio, permitiéndoles abordar el trauma desde una nueva perspectiva. Mediante el uso del lenguaje, los pacientes encuentran un punto de partida para comprender sus vivencias, lo que potencia su capacidad de transformación y sanación. La estructura de la narrativa se convierte en un espacio seguro donde se pueden replantear los miedos y el dolor, facilitando así un profundo proceso de introspección. Al permitir que los recuerdos difíciles sean parte de una historia más amplia, los individuos pueden recuperar la agencia sobre su vida, desdibujando las fronteras del sufrimiento y permitiendo que la resiliencia florezca. Por tanto, el lenguaje no solo redefine lo que ha sido vivido, sino que también proporciona una base sólida para la recuperación integral del trauma, guiando al individuo en su recorrido hacia una vida plena y significativa. El lenguaje también se erige como un medio a través del cual se genera un diálogo interior, donde las emociones reprimidas pueden ser confrontadas y comprendidas. A través de este proceso de introspección, quienes han vivido experiencias traumáticas tienen la oportunidad de articular sus sentimientos, permitiendo que surjan verdades muchas veces silenciadas por el dolor. Esta exploración verbal no solo ayuda a dar voz al sufrimiento, sino que también facilita la toma de conciencia sobre cómo el trauma ha influido en sus vidas, desde su salud hasta las relaciones interpersonales. Con cada palabra que se expresa, se da un paso más hacia la reconciliación con aquello que se había mantenido oculto, representando un avance fundamental en el proceso de sanación y restauración de la identidad. Al final, la intersección entre el lenguaje y la curación se convierte en una historia de resiliencia y renacimiento, donde el individuo puede finalmente encontrar paz y un renovado propósito. El trauma puede ser, en esencia, una experiencia que aísla, pero el lenguaje actúa como una palanca que abre nuevas posibilidades. Al compartir sus historias, los individuos no solo reducen el peso del trauma, sino que también allanan el camino hacia la reconexión con los demás. La capacidad de narrar experiencias dolorosas crea espacios de empatía y apoyo, donde los demás pueden ofrecer comprensión y validación.
Este proceso de intercambio se convierte en un ciclo de sanación, donde cada palabra dicha y escuchada construye puentes que conectan a las personas y promueven un sentido renovado de comunidad y pertenencia. En última instancia, el uso del lenguaje en esta lucha colectiva contra el trauma refuerza la importancia de reconocer que sanar no es un viaje en solitario, sino una travesía compartida que puede transformar no solo al individuo, sino también al tejido social que lo rodea. El lenguaje, por lo tanto, emerge como una herramienta que no solo facilita la expresión del trauma, sino que también empodera a quienes han atravesado experiencias difíciles. La posibilidad de articular sus dolorosas vivencias permite a las personas comenzar a despojarse de la carga emocional que han llevado durante tanto tiempo. A medida que comparten sus historias, tienen la oportunidad de reconocer el sufrimiento vivido y, a su vez, sus propias fuerzas y capacidades de recuperación. Este proceso comienza a reescribir no solo sus narrativas personales, sino también su entendimiento de lo que significa ser un sobreviviente. Con cada palabra, cada oración, se cimenta un nuevo camino hacia la sanación, abriendo la puerta a la transformación de la experiencia traumática en un relato de crecimiento, resiliencia y esperanza. A medida que se popularizan distintas modalidades de terapia, el reconocimiento de la interacción entre el lenguaje y el trauma se vuelve crucial. En este sentido, los profesionales de la salud mental deben adaptarse continuamente a las evoluciones en la comprensión del trauma, tomando en cuenta la influencia que tiene sobre el cuerpo. Esto implica no solo dominar técnicas de verbalización y narración, sino también integrar enfoques que consideren las manifestaciones físicas del trauma. Al capacitarse en una variedad de métodos terapéuticos, los terapeutas pueden ofrecer un enfoque más integral que no solo favorezca la verbalización, sino que también propicie un ambiente donde el cuerpo pueda liberarse de las tensiones acumuladas. La creación de un espacio seguro donde ambos aspectos sean abordados permitirá que los individuos avancen hacia una recuperación holística, sentando las bases para una vida más equilibrada y plena. El impacto del trauma en el lenguaje es significativo, ya que afecta no solo la capacidad de las personas para expresar su dolor, sino también cómo perciben y organizan sus experiencias difíciles. Cuando el trauma no se verbaliza, permanece como un eco sordo en la mente, pero al permitirse la articulación, el individuo comienza a dar forma a su historia, convirtiéndola en un relato tangible que puede ser comprendido y procesado. La verbalización, entonces, actúa como un primer paso towards la recuperación, promoviendo un sentido de autoría sobre la propia narrativa, lo que permite que el dolor no defina el futuro. Al integrar el lenguaje en la sanación, se habilita un canal para que los recuerdos y emociones sean recontextualizados y, en consecuencia, quienes han sufrido pueden aprender a vivir con sus experiencias sin que éstas les limiten, sino que les empoderen en la búsqueda de una vida más plena y significativa. En el proceso de sanación, la verbalización de experiencias traumáticas no solo actúa como un vehículo de expresión, sino que también permite la creación de nuevas interpretaciones sobre lo vivido. La capacidad de narrar el trauma resulta transformadora, ya que brinda a los individuos el poder de reconstruir su historia desde una perspectiva de empoderamiento y resiliencia. A medida que los pacientes se embarcan en este viaje de verbalización, comienzan a desarrollar una comprensión más profunda de su sufrimiento, lo que les permite liberar las emociones acumuladas y reducir la tensión física manifestada en sus cuerpos. En este sentido, el lenguaje se convierte en un aliado fundamental en la restauración del bienestar integral, donde cada relato compartido actúa como un paso hacia la liberación del trauma, poniendo en marcha un ciclo de curación que entrelaza mente y cuerpo con un propósito renovado. El proceso de verbalización, cuando se realiza en un entorno seguro y de apoyo, no solo promueve la expresión del trauma, sino que también facilita una profunda conexión con uno mismo y con los demás. Al compartir sus historias, las personas empiezan a crear un sentido de comunidad, donde encuentren el respaldo y la comprensión que a menudo les ha sido negado. Este acto de contar se transforma en un ritual de sanación, donde el lenguaje actúa como una poderosa herramienta que no solo reconoce el dolor, sino que también permite vislumbrar la posibilidad de sanación y renovación. En conclusión, el lenguaje se revela como el hilo conductor que entrelaza las experiencias traumáticas con el camino hacia el bienestar, empoderando a las personas para que conviertan su dolor en una narrativa de resiliencia y esperanza.
El vínculo entre el lenguaje y el trauma se evidencia claramente en el contexto de la terapia narrativa, donde cada relato compartido actúa como un hilo que teje un nuevo sentido de identidad. A medida que las personas narran sus experiencias traumáticas, se convierten en protagonistas activas de sus historias, ayudándoles a reconstruir su percepción de sí mismas y del mundo que les rodea. Este proceso no solo facilita la expresividad de lo doloroso, sino que transforma el trauma en un relato más amplio que abarca la esperanza, el crecimiento y la resiliencia, permitiendo que el individuo se asigne un lugar en su propia narrativa. El lenguaje, entonces, emerge como una herramienta poderosa que no solo permite verbalizar el trauma, sino que también abre un camino hacia la sanación, donde la integración de la mente y el cuerpo se convierte en una experiencia enriquecedora y liberadora. A través del proceso de verbalización, el individuo se acerca a una comprensión más profunda de su trauma, permitiendo que las experiencias dolorosas sean recontextualizadas en una narrativa que resuena con el crecimiento y la resiliencia. Cada palabra dicha o escrita actúa como un ladrillo en la reconstrucción de la identidad, estableciendo un lazo entre la experiencia vivida y el futuro que se desea construir. Así, el lenguaje se convierte en una herramienta que no solo alivia el sufrimiento, sino que también permite a quienes han enfrentado el dolor recuperar su voz y su lugar en el mundo. Este proceso no solamente busca el alivio emocional, sino que también promueve una profunda transformación que influye positivamente en el bienestar integral del individuo. A medida que se avanza en este camino de sanación, es fundamental continuar explorando y enfatizando la relación entre el lenguaje, el cuerpo y la experiencia del trauma. La terapia basada en el cuerpo se complementa efectivamente con una adecuada verbalización, creando un sinergismo donde cada abordaje potencia la capacidad de recuperación. Al facilitar esta integración, los pacientes pueden conectar sus sensaciones físicas con sus experiencias traumáticas, permitiendo que comprensiones más profundas emerjan sobre su estado actual. Este proceso de conexión no solo apoya la liberación de tensiones acumuladas, sino que también promueve un mayor bienestar emocional. Al final, la combinación de procesos verbales y somáticos no solo ayuda a curar heridas, sino que también proporciona herramientas prácticas para navegar las complejidades de la vida, empoderando a los individuos a encontrar su voz y redefinir su narrativa personal. Las investigaciones han encontrado que la verbalización no solo ayuda a deshacer el trauma almacenado, sino que también permite a los individuos acceder a recuerdos y emociones que antes estaban reprimidos. Al compartir sus historias en un entorno terapéutico seguro, los pacientes comienzan a comprender cómo el trauma ha moldeado su vida y sus relaciones. Esta comprensión profunda puede resultar transformadora, ya que les capacita para reconfigurar su narrativa personal. Con cada palabra, el sufrimiento se convierte en experiencia compartida, promoviendo un sentido de comunidad y conexión con otros que atraviesan duelos similares. La sanación, entonces, se manifiesta no solo como una liberación personal, sino como un proceso colectivo que ayuda a tejer un tejido social más fuerte y resiliente. Cada palabra compartida en este proceso de verbalización facilita la reducción de la carga emocional que a menudo acompaña al trauma. Además, los individuos pueden comenzar a notar cómo sus experiencias traumáticas han afectado a su cuerpo, ofreciendo una valiosa oportunidad para confrontar y liberar esas tensiones. Este entendimiento no solo fortalece la conexión entre mente y cuerpo, sino que también media un cambio profundo en la percepción del sufrimiento, transformándolo en un impulso hacia la sanación y la autocompasión. El enfoque en la integración del lenguaje y las experiencias corporales promueve una recuperación más rica y significativa. El papel del lenguaje en la recuperación del trauma se revela como un faro de esperanza, facilitando la transformación del dolor pasado en relatos de resiliencia y empoderamiento. Al articular sus experiencias, los individuos no solo sanan, sino que reconstruyen su identidad y su conexión con el mundo. En este proceso, el lenguaje se convierte en un vehículo esencial que conecta la mente y el cuerpo, gestando así un camino hacia el bienestar integral. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en más videos a entender y sanar tu cuerpo y tu mente.